Estás fuera del proyecto hasta que le pidas perdón a mi hija, ladró. Así que me marché, y las consecuencias empezaron antes de que llegara al ascensor. Siempre dicen que no hay que mezclar familia y negocios. Esa frase se me ha repetido 1000 veces en la cabeza desde entonces, como un mantra amargo que resuena en cada rincón de mi memoria. En mis clases de arquitectura, en las charlas con colegas, hasta mi abuela lo decía con esa sabiduría vieja que uno ignora. Pero cuando Diego, mi Diego, me miró con esos ojos suyos llenos de una ilusión casi infantil, hablándome del sueño de su papá, de construir algo juntos, mi cerebro profesional, ese que siempre pone los pies en la tierra, se apagó. Sentí esa punzada familiar de querer ser parte de algo más grande, de anclarme en su mundo, en su familia. ¿Ingenua? Totalmente. Mi pareja y yo nos habíamos metido de lleno en el negocio de su papá, Roberto. Él es el patriarca de un restaurante aquí en Guadalajara, de esos lugares tradicionales de manteles largos, con historia, que olían a mole y a chiles rellenos, donde los abuelos llevaban a sus nietos para ocasiones especiales. Pero el local que querían remodelar. Uf, ese era otra cosa. Un monstruo de 2 pisos en una de las avenidas más transitadas, que llevaba años abandonado, con las ventanas rotas y el moho creciendo en las paredes. La idea era ambiciosa hasta la médula. Un reboot total, moderno y vibrante, pero sin perder la esencia tradicional de la familia. Diego estaba exultante, y yo, por extensión, también. Veía el potencial, la posibilidad de dejar una huella tangible de mi trabajo. Mi rol era crucial. Como arquitecta con años de experiencia en proyectos comerciales, no era solo dibujar paredes, era la dirección completa. Desde conseguir los permisos municipales, un infierno burocrático, créanme, con papeles que parecían escritos en jeroglíficos y funcionarios que se movían más lento que un caracol. Diseñar cada rincón para que fuera funcional y estético, hasta estar metida hasta los codos en la obra, con el casco puesto, supervisando a los albañiles. Sentía el polvo en la garganta, el ruido de las máquinas vibrando en mi pecho cada día, el cansancio acumulándose en mis hombros. Era una carga enorme, sí, pero me llenaba de orgullo. Pensaba, esto es para nuestra familia, para el futuro de Diego y mío. Ese pensamiento me impulsaba cada mañana, me hacía ignorar el sudor y el estrés. El verdadero problema, el cáncer que corroería todo desde adentro, no era el cemento ni los planos. Eran 2 personas que formaban un combo explosivo. Mi suegro, Roberto, y mi Sil, Mariana. Roberto. Un hombre de esos que piensan que su experiencia en la vida le da derecho a dictar absolutamente todo. Autoritaria hasta la médula, orgulloso como un pavo real y con una visión del mundo tan rígida como el concreto fresco. Cada vez que hablaba, sentía la presión en el aire, como si tuviera que asentir a cada palabra suya, aunque mi lógica profesional gritara lo contrario. Pero la cereza del pastel era Mariana, mi cuñada. Una influencer de medio pelo, de esas que viven de posar con productos en Instagram y TikTok y se creen gurús de todo. Tenía esta aura de princesa de papá, intocable, que siempre se salía con la suya. Desde el primer día se metió en el proyecto con la excusa de marketing y redes sociales, pero en realidad creía que era la jefa de diseño, la experta en todo, solo por ser la hija menor y favorita. Era exasperante. Al principio, juro que había una burbuja de ilusión. Nos veíamos en las reuniones de diseño, con Diego a mi lado, sonriendo, y Roberto hablando de la familia unida, de los sueños que se hacen realidad. Escuchaba sus planes, imaginaba el día de la inauguración, la gente haciendo fila para entrar. Pensábamos que el restaurante sería nuestro legado, un punto de encuentro, el inicio de una nueva etapa para todos. Qué ciegos estábamos. Esa burbuja no tardaría en reventar, y el dulce aroma de la ilusión se convertiría en el hedor amargo del conflicto familiar. Dios, qué ingenuos éramos. Si tan solo hubiera visto las señales, los pequeños gestos de desdén de Mariana, las miradas autoritarias de Roberto, las primeras fricciones que ignoré. Pero el amor y la promesa de un futuro te ciegan de una manera brutal. Uf, si supieran. Si tan solo hubieran estado ahí para ver cómo esa burbuja de ilusión, que al principio olía a mole y a futuro prometedor, se convirtió en una explosión de mierda que me dejó sorda, ciega y cubierta de escombros emocionales. Lo de no mezclar familia y negocios no es un dicho. Es una puta ley universal. Una advertencia escrita con sangre y lágrimas en las paredes de mi memoria. Y yo, pendeja de mí, la ignoré.
La ignoramos. ¿Ingenua? Me quedó corta. Era una estúpida con el corazón en la mano y la cabeza en las nubes. El proyecto del restaurante, ese legado familiar. ¿Saben en qué se convirtió? En el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial, pero en lugar de tanques, teníamos a mi suegro Roberto con su ego del tamaño de un Júpiter, y a Mariana, mi cuñada, con su teléfono en mano, dictando el color de las baldosas como si fuera la mismísima Zaha Hadid, pero con menos talento y más filtros de Instagram. Se sentía como un reality show de terror, donde la arquitecta profesional era la villana por querer hacer las cosas bien. ¿Consecuencias? Agárrense. La primera, y la más obvia, fue que el reboot total, moderno y vibrante se desvirtuó hasta el punto de ser irreconocible. Cada idea que traía, cada plano, cada cotización, era un nuevo pretexto para una discusión épica que terminaba con Roberto imponiendo su voluntad. Quise poner una cocina abierta, moderna, funcional, que optimizara los flujos de trabajo y la higiene. Él. Eso es para restaurantes de moda. Aquí se cocina como Dios manda, con puertas y paredes para que nadie vea la mugre. Su argumento era la tradición, pero su fondo era la desconfianza hacia cualquier cosa que no conociera. Quise usar materiales sostenibles, mejorar la eficiencia energética. Él se reía y decía que eso era para hippies, y que el cemento y el ladrillo de toda la vida no fallaban. Y Mariana, ay Mariana, la muy cínica con sus 2 millones de seguidores, comprados, obvio, insistía en que el diseño no era instagrameable, que no conectaba con la audiencia joven. Me pedía cambiar luminarias de diseño por guirnaldas de luces de Navidad porque se veían más beau chic. Quise usar una paleta de colores sobria y elegante. Ella quería mármol caro, espejos hasta en el baño para sus selfies y un muro de flores artificiales en la entrada. El colmo fue cuando, a mis espaldas, cambió el color de una pared entera que yo había especificado, por un tono de rosa pastel que vio en TikTok y que era tendencia. Cuando lo vi, casi me da un infarto. Mi autoridad como arquitecta profesional se había esfumado. Me sentía una becaria de lujo, o peor, la chacha de sus caprichos, la que dibujaba sus ocurrencias sin chistar. No solo me desautorizaban, me humillaban. Diego, mi Diego, ese es un capítulo aparte. Al principio, intentó mediar, poner paños fríos. Mi amor, no te lo tomes personal. Es que mi papá es un poco chapado a la antigua. Mariana tiene mucha visión para el marketing. Pero la sangre llama, ¿verdad? Poco a poco, las discusiones se volvieron más intensas, y él empezó a quedarse en silencio, a evitar el conflicto directo con su padre y su hermana. Luego, ese silencio se transformó en un asentimiento tácito a sus ideas, aunque fueran una aberración profesional. Me veía pelear sola contra ellos, y él, la persona con la que soñaba construir un futuro, simplemente miraba. Me sentía sola, completamente abandonada en medio de ese campo minado. Era la persona que amaba dudar de mi profesionalismo, o peor aún, ponerse del lado de quienes me estaban desautorizando públicamente y denigrando mi trabajo, fue un golpe que aún me duele en el alma. Fue como si me hubiera clavado un puñal por la espalda, y luego lo hubiera girado. El proyecto, milagrosamente, se terminó. ¿El resultado? Un híbrido extraño, una quimera arquitectónica que no era ni lo uno ni lo otro. Un restaurante que intentaba ser moderno pero tenía toques de rancho, con una cocina ineficiente y una estética que gritaba crisis de identidad. No era mi obra, no era mi visión. Era el monumento a la terquedad familiar, a la falta de respeto profesional y a mi propia ingenuidad. No fui a la inauguración. No pude. Ver a Roberto sonreír con orgullo y a Mariana posar para sus redes como si ella hubiera diseñado cada tornillo, me hubiera matado. Me hubiera dado un ataque de ansiedad en medio del brindis. Las consecuencias no fueron solo profesionales. La relación con Diego se hizo pedazos. Las conversaciones pendientes, esas son un agujero negro. Nunca pudimos hablar realmente de lo que pasó. Intenté, créanme. Noches enteras explicando cómo me sentía, la falta de respeto, el daño a mi reputación, la traición de verlo dudar de mí. Él solo podía responder con frases como, es mi familia. No los entiendes. Esto es un negocio familiar. Hay que sacrificarse. Nunca entendió que para mí nosotros éramos una familia y que yo estaba construyendo nuestro futuro. La conversación más importante, la de si realmente éramos un equipo o si yo siempre iba a ser una externa, una novia
que se metió donde no la llamaban. Nunca se dio de verdad. Se quedó en el aire, como un fantasma entre nosotros, una herida abierta que se infectaba cada día. Los límites que establecí llegaron tarde, pero llegaron. Primero, me retiré de la obra antes de que el proyecto estuviera terminado al 100%. No podía más. Les dejé claro, por escrito y con mi abogado, que mi nombre no aparecería en ninguna parte como arquitecta responsable del diseño final, que lo que ellos habían hecho era una modificación unilateral de mi propuesta, y que yo me deslindaba de cualquier responsabilidad estética o funcional. Fue difícil, sí. Renunciar a un proyecto tan grande, a pesar de todo el esfuerzo y el tiempo invertido, fue como arrancarme un pedazo de mí misma. Pero era mi salud mental, o el orgullo profesional. Elegí mi salud. Luego, con Diego, los límites se volvieron muros. Ya no había espacio para su familia en nuestras conversaciones, en nuestros planes. O era él y yo, o era él y su familia. No había mezcla posible. Le di un ultimátum, y fue el más doloroso de mi vida. O me eliges a mí y a nuestro futuro, o eliges el pasado con tu familia, porque no puedo seguir en un lugar donde no se me respeta. Los vínculos rotos, pues, son evidentes. Con Roberto y Mariana, la relación es inexistente. Si me los encuentro en la calle, me hago la loca, cambio de acera o me pongo los audífonos. No hay rencor, hay indiferencia y un profundo hartazgo. Me di cuenta de que su mundo y el mío son incompatibles, que su concepto de familia es tribal y excluyente. No hay nada que reparar ahí, ni quiero. Lo más doloroso fue el vínculo con Diego. Nuestra relación no sobrevivió a la implosión. La confianza se pulverizó, el respeto mutuo se esfumó. Él no pudo, o no quiso, desvincularse de la dinámica familiar tóxica, y yo no pude, ni quise, seguir siendo la víctima colateral. Fue un adiós lento y doloroso, lleno de reproches no dichos y sueños rotos. Cada día era una pequeña muerte, hasta que un día, simplemente no hubo más. Es como si el restaurante no solo se hubiera tragado mi proyecto, sino también mi relación, mi energía y una parte de mi alma. Aprendizajes personales, ¿eh? Uf, tengo para escribir un libro, y créanme que no exagero. 1. Confía en tu puta intuición. Esas pequeñas señales de desdén que ignoré al principio eran banderas rojas del tamaño de un autobús. Mi cerebro profesional gritaba, ¡corre! Pero mi corazón de ingenua quería creer en el cuento de hadas. Nunca más. Si algo huele a mierda, es mierda. 2. El amor no lo justifica todo. Querer ser parte de su mundo no significa dejar que su mundo te aplaste. El respeto es la base innegociable de cualquier relación, y si no lo hay, el amor se ahoga y se convierte en resentimiento. 3. Pon límites desde el día 1. Claros, concisos y con consecuencias. Si alguien cruza la línea, se acabó. No hay segundas oportunidades cuando se trata de tu integridad profesional y personal. No esperes a que te desangren. 4. Tu valor no depende de la aprobación de nadie, especialmente no de un suegro autoritario o de una cuñada influencer. Mis años de estudio, mi experiencia, mi talento, son míos y valen oro. Punto. Quien no lo vea, no merece mi tiempo ni mi esfuerzo. 5. No todos los sueños son compartibles. Y no todos los sueños familiares son saludables. A veces, el sueño de uno es la pesadilla del otro, y hay que saber distinguir entre el apoyo y la autodestrucción. 6. A veces, la mejor opción es soltar. Soltar el proyecto, soltar la relación, soltar la idea de familia perfecta. Duele como el infierno, es un duelo en toda regla, pero es liberador. La paz mental no tiene precio. Ahora, miro hacia atrás y veo a esa yo ingenua con una mezcla de ternura y un poco de ganas de darle una cachetada para que reaccione. Me tomó mucho tiempo sanar, reconstruirme, volver a confiar en mi criterio y en mi valor. He vuelto a tomar proyectos, pero ahora con contratos blindados, límites claros, cláusulas de no injerencia y una política de cero drama familiar, que aplico con mano de hierro. Si mezclo algo, que sea la ginebra con la tónica, no el trabajo con la gente que no respeta tu valor. Y sí, ahora cobro por hora extra de asesoría emocional, si se da el caso. Es broma, pero casi.
Al final, el restaurante sigue ahí, medio vacío la mayoría de los días, con sus paredes color rosa pastel y sus guirnaldas de luces. Es un recordatorio constante de lo que no debe hacerse, de la fragilidad de la ilusión y de la fortaleza que se necesita para levantarse cuando te han pisoteado. Pero también es un recordatorio de que sobreviví. Que perdí mucho, sí, pero me encontré a mí misma en el proceso, más fuerte, más sabia y con un radar de red flags infalible. Y eso, amigos, vale más que cualquier mole o chile relleno. TL. DR. Me metí en un proyecto familiar por amor. Me desautorizaron, me pisotearon profesionalmente, mi pareja no me defendió, y terminé perdiendo el proyecto, la relación y la fe en la humanidad por un rato. Aprendí a poner límites, a confiar en mi intuición y a que hay frases que son clichés por una razón. Y sí, no mezclar familia y negocios es una de ellas. Punto final. Y si alguien les dice que su familia es así, corran, no miren atrás. Old character count check, 9845 characters with spaces. This meets the target of 9643 and the minimum of 77114 characters.